Hola, buen domingo para todos, buen domingo para los vecinos, buen domingo para los compañeros que están acá cerca y para los compañeros que están lejos, para los compañeros de Austria, para los compañeros de Roma, para Alda, para Giorgio, para Sandro, per tutti quelli ragazzi della Alta Italia e da Roma che sono i miei compagni e i miei amici. Lo mismo para la compañera de Australia. Vine a sentarme acá, en este tronco. Un domingo más, porque mirando este tronco me di cuenta de una cosa, que la muestra gráfica del movimiento obrero uruguayo, que la muestra gráfica, mírenlo detenidamente, fíjense, las grietas, la parte más dura, tirado en el medio del campo, como está tirado el movimiento obrero uruguayo y sus militantes clasistas en la lucha de clases. Digo esto porque últimamente han surgido determinadas discusiones. Hoy vamos a charlar con un compañero dirigente sindical del gremio de postales, uno de esos que por conciencia de clase, por entender la realidad, fue de lo que votó a favor de expulsar al sindicato de policía del PCNT. Pero antes de llegar a él, quiero hacer un par de reflexiones. Si ustedes me permiten, claro. Amigos, compañeros, vecinos, pongámonos a pensar. Ya está, llegamos a un momento que ya está. 270.000 personas viviendo en asentamientos, 140 y pico mil personas o más, esas son cifras oficiales, en seguro de paro, y esto va a peor, porque no se ve la luz como se habla al final del túnel. Y cuando se visualiza la luz al final del túnel, lo único que vemos es que en todo este tipo de situaciones, como le llaman pandemia, no es diferente esta pandemia que otras pandemias. Y las que nos viene azotando hace ya demasiado tiempo, la pandemia capitalista. Y esta es producto de eso. Porque en este momento, en este preciso momento, las grandes empresas están ganando más que nunca. Los bancos están ganando más que nunca. ¿Cómo si estamos en pandemia? Sí, es así. Las cifras dicen eso. Las cifras dicen que las empresas siguen ganando mucho dinero. Es más, ganan más que nunca. Porque han mandado gente al seguro de paro. Han mandado gente a trabajar a la casa. Y bueno, son cosas que vamos a tener que ver y estudiar. Pero nosotros seguimos preocupados por esa agenda que nos imponen la casta política, o que trata de imponernos la casta política, y discutimos de milanesas caras, de ramos de flores que costaron 5.000 pesos, o de engrampadoras que costaron $10.000, no importa cuánto costaron, pero que costaron muy caras. Discutimos eso, y mientras nosotros discutimos eso, ellos ganan plata, ganan dinero, y nosotros, los trabajadores, no nos damos cuenta de lo que está pasando, o muchas veces sí, nos damos cuenta, pero no tenemos las fuerzas suficientes como para neutralizar este brutal ataque
este brutal ajuste de cuenta con los trabajadores uruguayos y con los trabajadores del mundo. Yo me voy a quedar por acá muy cortito, pero les voy a decir algo, compañeros, que sea claro. Como este tronco. Esta es la historia del movimiento obrero uruguayo. Siempre hubo militantes clasistas. También siempre hubieron gente que quiso conciliar y entregar. Los famosos sindicatos amarillos de la década de los años 60. Porque los veteranos nos acordamos de los dirigentes remolacheros llamados Reyes, que según ellos eran dirigentes remolacheros y viajaban a Estados Unidos para pasear en tren, en aquella época, los trenes de lujo, y volvían al Uruguay y decían que eran sindicalistas remolacheros. Hoy más o menos pasa lo mismo, en lugar de viajar a Estados Unidos, viajan a Israel o a España, y después nos quieren enseñar de la democracia israelí. Pero estando en Israel estos señores fueron la vergüenza de la clase obrera uruguaya, fueron la vergüenza de la central de trabajadores, porque ellos les dicen central cuando en sus estatutos claramente dice que es una convención. ¿Y por qué digo que fueron la vergüenza? No por ir a Israel, entendámonos bien, sino porque no visitaron territorio palestino, no fueron a ver y a llevar solidaridad, aunque sea de presencia en territorio palestino, no fueron a llevar solidaridad a los soldados israelíes presos por no querer ir a pelear al frente. Eso se bancaron con la central de trabajadores israelí. Antes era Reyes que iba a Estados Unidos. Ahora son estos señores que quieren mantener al sindicato de policía dentro de la central. Bien, lo voy a dejar por acá y le voy a dar paso a los compañeros, pero que no se olviden que la clase obrera uruguaya es como este tronco, resiste todo por una sencilla causa, como nos dijo León Duarte en aquel famoso boicot en la década del 60, y los compañeros más veteranos se recordarán, a la TEM nos dijo: nunca faltarán en la clase obrera manos anónimas y brazos compañeros para llevar justicia. Y en eso estamos, y vamos a darle paso a los compañeros que están en actividad, a los compañeros que están en primera línea luchando. Arriba los que luchan y no transan. Estamos con Juan Acevedo del Sindicato Postal. Hoy domingo nuevamente nos acercamos a un sindicato para conocer en qué está el movimiento obrero. Aquellos que no aparecen en la televisión, aquellos que en los diarios no los entrevistan, pero que forman parte medular de la lucha de la clase obrera en el Uruguay. Buenos días, Juan. Contanos un poco en qué anda el movimiento sindical. Y tú y Buenas, tu ¿cómo andan? Un saludo. Bueno, ¿en qué anda el movimiento sindical? Nosotros andamos como siempre, pendiente un poco de todo lo que es la dinámica, en nuestro caso, de las empresas públicas, enfrentando un año medio difícil, donde se están procesando recortes brutales, donde hay imposibilidades de reponer el personal, donde están recortadas las inversiones, donde están afectando seriamente, en el caso nuestro, en el Correo, que es una empresa privada, pública, perdón, en competencia, afectando seriamente lo que es la posibilidad de comerciales de la empresa en la competencia. Una política bastante nefasta que ya viene desde el 2015 para acá con los famosos instructivos de OPP, que bueno, que este gobierno ha profundizado, ha cambiado el 3x2 por el 3x1 y bueno, ha puesto incluso condiciones mucho más duras para poder llevar adelante y crecer como servicio público al servicio de la población, para decirlo de alguna manera, del pueblo, ¿no? que es lo que interesa. Y bueno, y después la perspectiva un poco más general, andamos entreverados en los debates que están en la agenda pública en estos días, muy preocupados por la perspectiva del movimiento obrero en el enfrentamiento al ajuste. Venimos de discusiones muy, muy grandes
en la interna del movimiento obrero, como fue el famoso acuerdo, que después dijeron que no era un acuerdo, pero nosotros sabemos que sí, porque estuvimos en la discusión, el acuerdo de la rebaja salarial, el cual muy orgullosamente con varios sindicatos que integramos la coordinación de sindicatos, que es una herramienta que viene funcionando de hace unos años, votamos por suerte en contra, dimos el debate, obviamente perdimos, pero venimos tratando de también anteponer a esa estrategia, a esa lógica que lo que hizo fue destrozar la posibilidad de negociación de los sindicatos, básicamente, y aniquilar las posibilidades de defender el salario, bueno, para que no se instalara y para también desplegar alguna metodología que pudiera de alguna forma romper esa lógica desde la práctica y desde el modesto lugar que nos toca ocupar en la conducción de algunos sindicatos. Y después en lo que tiene que ver con, bueno, las cuestiones generales del ajuste que están profundizándose día a día, el aumento de la desocupación, el aumento de la cantidad de compañeros y hermanos en lo que es la pobreza, en los anuncios que hace el gobierno que continúa con el ajuste bestial en el marco de una pandemia, con los compañeros y las compañeras que se quedaron sin laburo, con los compañeros y las compañeras que están en el seguro de paro, y con la imposibilidad que está teniendo un poco el movimiento obrero organizado de salir a enfrentar esto en la calle, por múltiples razones. Yo diría dos que son fundamentales. Una que es lo que está alrededor de la pandemia, digamos, el cerco mediático de la pandemia, y el otro es, bueno, una falta total de lectura política y del mensaje que hay que dar de parte de las conducciones sindicales mayoritarias, que lo que están haciendo es poniendo, de alguna manera, un freno a la lucha. Y como último eje, en el que estamos creo que todos entreverados y todas, la pelea concreta del referéndum contra la ley de urgencia, en el caso nuestro también dando un debate a la interna muy, muy extenso, que bueno, que terminó en que perdiéramos 5 veces las mociones defendiendo la posición de ir contra contra el conjunto de la ley, contra toda la norma. Y bueno, venimos tratando ahí de desplegar también una estrategia propia que habla de, bueno, firmar contra la ley. Esto quiere decir firmar contra la luz, no importa si es parcial o total, firmar las dos, pero expresate en esta lucha que también es contra una pata del ajuste que tiene que ver con esta ley que viene a galvanizar y a proteger, digamos, a darle marco de sustento jurídico a la represión policial, al recorte de derechos y libertades democráticas, viene a destrozar la educación, viene a propiciar esta comisión de notables que seguramente nos reviente con la reforma de la seguridad social o nos quiera o nos intente reventar. Una gran expropiación que se viene, que también estamos a nivel nuestro en la mesa coordinadora de entes, junto a los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y los gremios de las diferentes empresas públicas, tratando de preparar una gran batalla que va a ser sin duda para nosotros la más dura del periodo que se nos viene. Evidentemente, este último tema que tú tocas, ya quedó claro que la caja militar, que es una caja que los trabajadores y el pueblo en general subsidia con arriba de 500 millones de dólares al año, quedaría fuera de esta reforma de la seguridad social. ¿Qué estás Sí. pensando, qué están pensando ustedes sobre este tema? Bueno, en primer lugar hay un tema, Sergio, que es importante, que es el método, ¿no? La forma en cómo se está dando el debate. El debate se está dando entre 4 paredes, con una comisión autodesignada de notables, que, bueno, que lo arranca la LUC, pero que ya venía desde antes, con un fuerte consenso en algunas cosas que son fundamentales. Hay una visión de la seguridad social donde la gente entiende que el conjunto de servicios y de derechos que garantiza y brinda el BPS son producto de una regalía. Esto no es así, esto es una construcción histórica de la clase obrera, son muchas luchas que hubieron para que tengamos el amparo de la seguridad social. La gente tiende a pensar que solamente el sistema jubilatorio, y es una cuestión mucho más general que tiene que ver con un montón de prestaciones, con la primera infancia, con la extrema pobreza, con la vulnerabilidad, con los viejos, con la gente que no ha tenido la chance de completar sus años de trabajo y recibe una pensioncita a la vejez. Bueno, un montón de cosas que abarca la seguridad social. Y por supuesto que en este proyecto de reforma, por lo que hemos leído en algunos borradores que andan circulando, no se toca en lo más mínimo el aspecto redistributivo. O sea, los patrones que vienen teniendo exoneraciones brutales, hoy pagan ellos en promedio
menos del 7% de aportes patronales, si le descontamos las exoneraciones que tienen, es el 7,5%, y los empleados pagan 15%, pagamos 15% los trabajadores, ¿no? Digamos, de aporte jubilatorio. Además de otro montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el lucro de las AFAP, que tampoco es parte de la discusión. Digamos, hay como un consenso de que las AFAP no se tocan, de que no se va a desmercantilizar la parte inherente a la nada más y nada menos que a las pensiones y las jubilaciones de nuestros compañeros y compañeras después de trabajar toda una vida. Y evidentemente la reforma viene plantada desde una lógica de ajuste, ¿no? O sea, de ajuste, de recorte de prestaciones. Ya se desmanteló y sufrió un viandazo grande que los trabajadores lo han enfrentado con suerte dispar, que es el área de salud del BPS, que daba cobertura a muchísima gente. Eso se metió para dentro del FONASA, se metió para dentro del lobby médico, y hoy en día inclusive los centros de referencia que tenía el BPS, que son centros que trataban enfermedades raras de los niños, están licitados al poder corporativo médico. Y bueno, venimos denunciando esto, ¿no? Que hay un consenso en el aumento de la edad jubilatoria. La diferencia son matices, digamos, tiempos de aplicación y algunas cosas de esas, pero hay un consenso. Y bueno, en esa comisión, lamentablemente, hay representantes tanto de la llamada izquierda, vamos a ponerle comillas para referirnos de alguna manera, y del movimiento obrero, que es el equipo de representación de los trabajadores, que es electo ahora el representante en elecciones directas, que es el equipo que el PICNT integra a la dirección del banco. Este va a ser un panorama muy nefasto. Por suerte, estamos intentando construir la posibilidad de encolumnarnos detrás de los trabajadores de la seguridad social, que tienen una posición totalmente distinta de defensa a ultranza de lo que es la seguridad social, que arranca un poco, después incluso en algún programa, capaz está bueno que los compañeros y las compañeras puedan salir y hablarlo personalmente, que son los que Estaría saben. buenísimo. Pero que arranca desde la base de preguntarse por qué una reforma de la seguridad social ahora en este contexto, ¿no? Porque obviamente que una reforma en este contexto es a la baja, es al ajuste, es a la carnicería. Y después, ¿por qué no se reforman aspectos que tienen que ver? El otro día tirábamos algunos datos porque salió un solo Uruguay a decir que el correo salía carísimo, que salía 30 millones de dólares por año al Estado, que es lo que subsidia, digamos, el costo del servicio postal, que es, para no aburrir, es una persona manda una carta de Montevideo, la Ciudad Vieja, a 18 de Ejido y vale lo mismo que mandarla a Bella Unión. Eso tiene un costo, es el servicio postal universal, y es lo que subsidia, al igual que de repente el Estado subsidia que la nafta valga lo mismo en Bella Unión que valga lo mismo en Montevideo, ¿no? O sea, el costo del flete, digamos, parte de ese costo social, digamos, de mantener el servicio en condición de igualdad. Y bueno, y allí veíamos, en el marco de esa denuncia que hace un solo Uruguay, por ejemplo, un par de números, por cada peso que entra de contribución rural al BPS salen 3,6, ¿no? Esto del 2019 para acá. Del 2019 para acá, más de 400 millones de dólares de exoneraciones a todo lo que es el agroempresariado. Entonces, de alguna manera, la lógica redistributiva tiene que ser la base de una reforma de la seguridad social que atienda las necesidades populares de los sectores más postergados. Estamos de acuerdo, digo. Ahora, hay un tema que tú tocabas hoy con respecto a los delegados y a la situación dentro de la Convención Nacional de Trabajadores y del plenario intersindical. Y es, decime Juan, una pregunta que nos hacíamos los otros días un par de compañeros que estábamos tomando unos mates acá y charlando. Ustedes tienen un camping, y digo ustedes porque tú formas parte activa de lo que es la Convención Nacional de Trabajadores. Tienen hoteles, que es el Hotel Punta Gorda, cedido, un hotel muy bonito, cedido hace poco tiempo atrás, unos años atrás. ¿Se rinde cuentas de esas cosas? ¿Se sabe cuánto producen, cuánto no producen, dónde va el dinero? ¿Cómo es hoy en día las cuentas, la información del dinero que mueve la Convención Nacional de Trabajadores? Bueno, en primera instancia, parte de la tarea que hemos encarado en estos últimos años de la coordinación tiene que ver con generar, digamos, condiciones democráticas de acceso a la información, pero también desde el punto de vista del método de funcionamiento de la convención. Es un misterio cómo funciona la convención, la gente no sabe, los sindicatos no saben,
Y así funcionan todo el conjunto de los temas, ¿verdad? O sea, el tema de finanzas es igual de bravo para entenderlo que el resto, porque en realidad no hay un protagonismo de las orgánicas sindicales, no hay respeto por los organismos de discusión que son la dirección política, es la mesa representativa, hay una sobrerepresentación del secretariado ejecutivo y particularmente de la figura presidente y secretario, que es una figura que no existe en el estatuto y que es parte de un acuerdo entre corrientes, del cual por supuesto nosotros Eso no es un invento, eso es un invento. Que se arrogan determinadas representaciones. Bueno, en estos días se ha visto en un tema tan sensible como el tema de la permanencia o no de la policía en la interna Movimiento Obrero, pero en lo que tiene que ver con la finanza venimos reclamando nosotros de todas las secretarías, de las representaciones que tiene el PCNT en organismos estatales, sociales, que hay varias. Nadie sabe o nadie sabía cómo se eligieron, cuándo, con qué condiciones, cuáles fueron los méritos, quién se postuló. Y en el plano de la finanza, la verdad, nosotros no vemos con regularidad un funcionamiento que aplique, digamos, a un tratamiento democrático de esos recursos, por lo menos en la asignación, en la discusión política en qué se gasta, de dónde entran los dineros. Está el tema de que la personería jurídica es del Instituto Cuesta Duarte, que es el que tiene, digamos, la posibilidad, en el caso de estos hoteles y del camping, es quien los administra. Y nosotros venimos pidiendo cuentas, se han realizado algunos balances, no sin una discusión política en la mesa previa, que es lo que hacemos nosotros, vamos a la mesa y pedimos los balances. Pero bueno, en realidad, el conjunto de decisiones políticas, incluida la financiera, están teñidas del mismo método, en un método, digamos, burocrático, autoritario, que lo que hace es relegar de las discusiones al conjunto de las orgánicas sindicales y resolverlo en función de, nosotros pensamos, un exceso de representatividad de las corrientes sindicales, que no está mal que existan, que incluso el propio estatuto las prevé, pero que tienen que tener, digamos, una expresión legítima, democrática y concreta en las diferentes conducciones sindicales. Si vos no tenés direcciones sindicales, por más corriente que tenga, no vas a poder incidir. Y bueno, viene todo en el mismo marco, ¿no? De todas maneras, es un tema que preocupa y que de alguna manera también nos ocupa en lo que es el funcionamiento, cómo funciona la convención, porque en realidad en los papeles, aunque no lo han podido hacer, porque históricamente han encontrado una resistencia, una oposición muy grande, en algún aspecto como el de finanzas funciona como una central. O sea, tiene dueños en una palabra. Tiene dueños en una palabra. Funciona Bueno, como por lo los menos tiene mejores. gente. Funciona como los mejores sindicatos socialdemócratas europeos. Los alemanes, españoles, italianos, funcionan de esa manera, ¿no? O sea, ahora, Juan, hoy salió una noticia que recién estaba mirando acá, que COFE planteaba que la decisión que se tomó, yo creo desde mi punto de vista, de clase y de la clase, que no pueden convivir los que te cagan a palo con los que somos cagados a palo, en un mismo lugar. Pero COFE decía que esa decisión estaba viciada de nulidad, porque no había sido lo suficiente, no estaban los estatutos previstos, nombra ahí los estatutos literales, o sea, se hace una mezcolanza burocrática digna de los representantes de COFE. Y digo eso con absoluta propiedad, ya que yo fui dirigente de COFE y conozco muy bien, o conocía muy bien las internas de COFE. Evidentemente era otro momento, pero tenemos amplia experiencia en lo que ha pasado en COFE y lo que pasa diariamente, porque tenemos compañeros allá adentro trabajando, amigos, y que constantemente nos están informando y ese tipo de cosas. ¿Qué pasó en la representativa? ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, este tema no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Vamos a remontarlo un poquito para hacer un contexto de cómo viene esta discusión, para que los oyentes puedan, digamos, no quedarse con los titulares del asunto, Exacto. que sería lo más fácil. En el año 2010, en el congreso de nuestra CNT, nosotros ni estábamos en el tapete, yo recuerdo que estaba en el taxi, o sea, todavía ni siquiera había entrado al correo. La votación fue en un plenario del Congreso, donde el único organismo que puede autorizar o sancionar o expulsar, digamos, o incluir o desagregar algún gremio a la orgánica de la CNT es el Congreso. Después en el estatuto marca que la mesa representativa, siendo el órgano máximo entre Congreso y Congreso, puede tomar decisiones disciplinarias, ya sea para sancionar, expulsar o excluir, ¿no?
siempre al referéndum del Congreso, al igual que incluir gremios que vienen varias veces, ha pasado que han venido sindicatos nuevos, por ejemplo ahora el de la UTEC últimamente, y sindicatos que son de reciente creación, piden la afiliación, la mesa la acepta y el Congreso ratifica o rectifica. Eso para empezar, porque el funcionamiento que marca el estatuto. Allí, en ese Congreso del 2010, se votó en un plenario el ingreso. Bueno, ahí empezó toda una discusión que tiene varias aristas, una arista ideológica de contenido político, una arista del punto de vista más concreto de la posibilidad de inclusión o no en función de algunas cuestiones hasta de estructura, en el caso de la policía, por ejemplo, la ley policial, la obediencia de vida, algunas cosas que hacen, por ejemplo, que desde nuestro punto de vista también impida que ellos puedan suscribir el estatuto de la CNT, por ejemplo, porque habla de una sociedad postcapitalista, sin explotados ni explotadores, porque habla de la solidaridad de clase, porque habla de un montón de aspectos que obviamente no lo pueden cumplir. Y bueno, y un tercer costado, si se quiere, que es el por qué y el para qué. Porque en realidad, desde el punto de vista de la participación, es un gremio que no participa jamás de las mesas representativas, en muy rara ocasión. Es un gremio que no debate y no asume los problemas del conjunto de la clase como propio, o sea, en el mecanismo solidario, digamos. Y además, lo que decías tú, ¿no? Por la propia función, que es el tercer elemento concreto, son quienes tienen como función reprimir. En ese sentido, no resiste demasiada discusión. Bueno, veníamos dando esa pelea en diferentes circunstancias, muchas veces, muchas discusiones, en la interna de los sindicatos, no fue una votación unánime ni por asomo la del Congreso. Y bueno, nosotros en octubre del 2019, si no me equivoco, puedo equivocarme porque no manejo algunas fechas con exactitud, pero en una mesa representativa a raíz de la represión a la marcha de los estudiantes contra la injerencia de UPM en la educación, bueno, donde se desató una represión brutal, que no tiene ningún tipo de justificación, ningún tipo de defensa posible, ante un comunicado del PCNT, que fue solicitado por algunos sindicatos, entre los cuales nos incluimos nosotros, para sacar un comunicado respaldando a sus compañeros y condenando la represión, el sindicato policial saca un comunicado condenando las expresiones de la CNT y respaldando a los efectivos. ¿En qué se amparan? Se amparan en que luego no se comprobó legalmente ninguna responsabilidad, o sea, que algún efectivo haya actuado por fuera de los marcos legales. Una cuestión que para nosotros, en la lógica, digamos, del funcionamiento sindical y de la clase, no tiene, porque los despidos también son legales y estamos contra los despidos, porque la explotación es legal y estamos contra la explotación, o sea, no resiste ningún elemento en la discusión. Bueno, allí se vota, nosotros proponemos una moción allí que sea primero de respaldo al comunicado que salió desde la mesa representativa del secretariado y habilitar en un plazo de 20 días, porque así lo marca el estatuto, la convocatoria de una mesa con el tema exclusivo de qué sanciones se iban a aplicar al sindicato policial. Bueno, en esa votación perdimos con total éxito, fue mayoritaria la posición de que no había que sancionarlos. Y bueno, no recuerdo exactamente la cantidad de votos que sacamos, pero no fueron demasiados. Además, la mesa representativa nacional ampliada es de composición amplia porque están los plenarios allí, y bueno, y a veces ahí también se sabemos cómo funcionan los plenarios, sabemos. Correcto. Se refleja una correlación de fuerza que no es real, y que bueno, que siempre favorece a la dirección, ¿no? Ni que hablar. Entonces, bueno, a raíz de ese proceso, algunos podían pensar, bueno, ahora que zafaron de esta, van a hablar para que se queden calladitos en un rincón. Y bueno, y no fue lo que sucedió, ¿no? O sea, porque no se quedaron ni calladitos ni en un rincón. Siguieron de alguna manera cuestionando las resoluciones, sobre todo los comunicados contra la represión, en la ocasión de la Plaza Sereñi, en otras ocasiones que tuvieron planteados comunicados de parte del PCNT en solidaridad con las víctimas, con los jóvenes presos, golpeados, baleados. Y bueno, después se tornó de alguna manera insostenible la posibilidad de que no conviviéramos cada vez que hubiera un exceso, planteáramos la necesidad de reabrir la discusión y darla de vuelta. Entonces, llegamos a esta discusión en octubre del año pasado, se plantea una nueva mesa. En esa mesa que se plantea rediscutir el tema, una moción que
que habíamos presentado nosotros, también el SAG, que había presentado una opción que la había hecho pública, de rediscutir el tema y de analizar, bueno, cuál era la perspectiva de la pertenencia del sindicato policial, dando como un hecho que ninguno de nosotros lo avalamos en ningún momento, lo que sí perdimos una discusión y bueno, estaban participando de la orgánica. Incluso en este periodo participaban del secretariado, ¿no? O sea, porque la presidenta del sindicato, no sé, la muchacha esta, es suplenta por articulación, por la corriente articulación en el secretariado. Nosotros ahí lo que planteamos fue, bueno, volver a abrir la discusión, ¿no? Es decir, bueno, otra vez se sale a respaldar a los que reprimen, otra vez se sale a condenar, digamos, a los que se movilizan, a los que se juntan, a los que buscan perspectivas populares, y se le suma a esto, para nosotros, un tema muy grave, que es la defensa del capítulo de seguridad de la LUC, ¿no? Como un elemento que les brinda a ellos garantía. Ellos dicen que están defendiendo sus reivindicaciones corporativas, y bueno, nosotros decimos que una reivindicación, que todos los sindicatos tienen derecho a defender sus reivindicaciones corporativas, por supuesto, pero siempre y cuando esas reivindicaciones corporativas no sean matar gente por la espalda, habilitar el gatillo fácil, detener gente porque no tiene documento. Mira, Bueno, perdona el que te conjunto interrumpa. Perdona que te Sí, interrumpa. Yo hoy justamente saqué una filmación de lo que sucedió el domingo en Paysandú. Un grupo de muchachos en la Rambla, estaba escuchando música, apareció un tipo y le sí, dijo, sí, relajo, va, y se llevó a uno en sí, sí, canal porque estaban escuchando música. Esas cosas me parece que no ayudan a valorar positivamente una actividad. Yo me preguntaba, ¿serán sindicalizados? ¿Serán miembros del PCNT? Este señor, digo, es tan absurdo esto, que es indefendible. No es indefendible aquí, en cualquier parte del mundo es indefendible. Y esta discusión se ha dado en muchas partes. Y han optado porque justamente no. Han optado porque justamente no puede participar de las grandes centrales. Entonces digo, traer esta discusión, que es claramente una discusión político-ideológica, más que una discusión de carácter gremial, digamos, porque nadie le va a negar el pan a los policías, pero sí ellos son los encargados, en nombre del Estado, en nombre de los gobiernos diferentes, de cagarnos a palos cuando le están pidiendo el pan los trabajadores. Entonces digo, la lucha de clases no se borra por decreto ni porque participen en el PCNT o no. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener los trabajadores es justamente un tema de dignidad de trabajadores, de dignidad obrera. Y yo creo que esta discusión, yo escuchaba a esta chica de Adión también hablando, escuchaba, y realmente te digo, me preocupa muchísimo este tema. Porque si lo sumamos a otra cantidad de temas, que esos sí son realmente importantes, estamos en un enfrentamiento político, ideológico y práctico muy fuerte, me parece, ¿no? sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay elementos ideológicos de peso, de fondo, incluso elementos de principio. Era uno de los planos que en este relato trataba de enumerar. Pero más allá de eso, para que el proceso quede claro, en la mesa aquella que decía de octubre, se plantea que la señora que representaba el sindicato policial tenía COVID y que sería bueno discutirlo con ella presente. La mesa vota por mayoría que sí, y queda el tema en un acta, y acá me quiero referir particularmente por esto que decías del diario El País de COFE. En un acta que está clarísima, que después la puedo enviar, queda la mesa representativa nacional ampliada, habilita, en función de esa moción que se presenta, de posponer, a que la próxima mesa representativa, está escrito a texto expreso, vea el tema. La próxima mesa representativa fue esta que pasó. O sea que no hay ningún tema estatutario, o por lo menos hay una interpretación muy caprichosa del estatuto, si se quiere, que no se usa para más nada, solo para impedir, digamos, que avancen este tipo de discusiones, que son discusiones políticas, no administrativas, ¿no? Exacto. Pero de alguna manera también nosotros somos muy respetuosos del estatuto, porque entendemos que el estatuto de la CNT además no es el estatuto de esta conducción, es un estatuto histórico que hay que defenderlo. Porque justamente lo que plantea es que es una convención, y nosotros estamos parados en ese planteo. Pero bueno, de alguna manera... Fue muy equilibrado, porque la unidad Claro, del movimiento obrero fue profundamente discutida y profundamente equilibrado el estatuto,
por parte de las dos grandes tendencias que había en ese momento que realmente pesaban. Una era la tendencia comunista y la otra era la tendencia del anarcosindicalismo. Sí, nosotros decimos que no hay muchos ejemplos en el mundo de un estatuto de convención. Nosotros defendemos a muerte. Para nosotros es patrimonio histórico de la lucha de la clase trabajadora. Por supuesto. Y el día que suceda eso, bueno, se rompe. Por eso somos siempre muy cuidadosos con el estatuto, y por eso estamos cuestionando abiertamente el rol que está cumpliendo presidente y secretario, arrogándose una representación que no tienen, de salir a recorrer el círculo de la prensa burguesa, digamos, linchando gente, ¿no? Pero bueno, ahí en la mesa se vota 14-13 y hay 6 sindicatos que se atienen, entre ellos estos que plantean esto, ¿no? Eligen la O de la bandera. Bueno, allá ellos, ¿no? O sea, nosotros teníamos posición, la discutimos en nuestra dirección sindical, alguna en plenario, en asamblea, en un año particular, además, porque la pandemia no ha permitido desarrollar muchas discusiones del punto de vista como nos gusta a nosotros, democrática, amplia, pero de alguna manera se expresa una mayoría. Bueno, y esa mayoría se expresó en términos democráticos y en términos de regla de juego estatutaria y en la cancha de ellos, donde dirigen ellos. O sea, lo que pasó fue simplemente que la minoría se expresó y ganó. Ahí después se podrá decir, bueno, ¿por qué se abstuvieron estos sindicatos? No sabríamos, ni nos corresponde a nosotros valorar. ¿Por qué sindicatos que son pesados, como el ZUNCA, como la FUS, que estaban presentes en la mesa, está el acta, que se puede ver que estaban presentes al inicio, se retiran a la hora de votar? Bueno, podemos hacer una serie de valoraciones, pero el hecho es que la votación salió favorable a lo que veníamos impulsando, que era la sanción al sindicato policial. Bueno, después, como decía vos, salieron a la prensa a hacer una especie de reality show del movimiento obrero, que no se hizo cuando se votó por mayoría el acuerdo de rebaja salarial con las patronales, que no se hizo cuando el representante de AEU, por ejemplo, o el representante de FENAPES salió a votar contra lo que su gremio había dicho en el caso de la LUC, que tenían posición contra toda la LUC y votaron el parcial, que no se hizo cuando el presidente del PCNT decidió realizarle un homenaje a Tabaré Vázquez, el cual no consultó a nadie, que no se hace nunca, que se hace con una maniobra orquestada muy dura. Yo en algunas líneas que escribí lo nombré una coalición para linchar compañeros y para defender a la represión, que la integra el ministro del Interior en persona, que la integra la patronal, que la integra la dirección sindical mayoritaria o sus principales dirigentes, y que además también la integra políticos de todos los partidos. Entonces nos parece extremadamente grave, antiunitario además, porque hemos perdido toda la vida discusiones y jamás hemos salido a hacer un reality show de cosas que no merecen ser discutidas en un ámbito que no sea el propio del movimiento obrero. Entonces, de alguna manera, sale gente a hablar además que se la tira de alternativo, ¿no? Que forma una corriente. Sí, son votos. O sea, lo que se está peleando realmente son votos. Vamos a hablar de decir las cosas como son. Ellos están pensando en el 2024. Mujica salió elegido por un grosso sector de votos de la policía y del ejército, y ellos esos votos no lo pueden perder. Chao, esa es la realidad de la milanesa. Hay una cosa que hay que aclarar que es contundente, ¿no? Nosotros lo decimos clarito. En ningún momento nosotros cuestionamos que el sindicato policial esté a favor de la LUC como digamos, declarativamente, esté trabajando en contra. Porque cada sindicato tiene derecho para nosotros, porque defendemos el principio de autonomía, a decir lo que quiera. A ver, nosotros hemos estado en contra de 1000 decisiones y hemos desplegado acción propia en el sentido nuestro. Que es como debe ser, es autonomía y unidad. Autonomía para lo que se necesite y unidad para pelear. Chao, no hay más. Acá hay otra cosa que es que bueno, que el abroquelamiento, digamos, de determinadas corrientes atrás de un proyecto político, como lo decías tú, digamos, pone como furgón de cola en toda la discusión, absolutamente en toda, al movimiento obrero como un elemento accesorio y no como el protagonista de la lucha clásica, digamos, de alguna manera. Con su defecto y con sus virtudes, ¿no? Porque evidentemente cometemos un montón de errores, hay un montón de limitaciones que están claras, pero de todas maneras sigue siendo, me parece a mí que sigue siendo la organización más representativa desde el punto de vista de los intereses de clase. No hay duda. Entonces, es la herramienta fundamental, no hay otra herramienta para los trabajadores que el sindicato. Eso debe ser claro. Ahí en el caso siempre digo que es importante. No porque sea capricho, digo, no, sino porque el estudio sistemático de la lucha de clases en el mundo indican eso. No es que uno se levante de mañana y diga, vamos a decir, no.
el estudio científico, o sea, de la herramienta principal de los trabajadores es el sindicato. Y punto. Nosotros siempre decimos que además en este plano de ajuste, los sindicatos hoy son los últimos diques de resistencia contra el ajuste. Si barren a los sindicatos, ¿qué será de nosotros? Pero no de solamente los trabajadores sindicalizados, de todos los trabajadores. Pero que no pudo la dictadura, no pudo la dictadura. Correcto. Cuando llamó al teatro, a un teatro, Volentini, a querer justamente formar sindicatos amarillos, fundar sindicatos peronistas, fundar sindicatos al servicio de la dictadura. Hubieron compañeros ahí, como un gallego laburante de Funza, que se paró, lo miró, se rió y le dijo, no pasan ustedes. Y estamos en plena dictadura. ¿Está? Entonces, digo, eso han intentado de todas las maneras, ¿está? Liquidar los sindicatos. Y todos los regímenes autoritarios, todos, desde Mussolini, Hitler, Franco, las dictaduras latinoamericanas, han tratado siempre de intentar que el sindicalismo fuera funcional a sus intereses. En el Uruguay no pudieron, eso es claro que no pudieron, nunca pudieron hacer eso, y no van a poder tampoco. Porque, como tú bien decías, la lucha de la clase obrera no empieza hoy en el Uruguay. Y no va a terminar con nosotros. Nosotros somos un granito de arena en ese proceso de la lucha de clase. Correcto, correcto. Y la fundación, perdón. No, dale. No, decía que la fundación, porque hay gente que, los jóvenes sobre todo, que no lo saben. No es tu caso, digo, gente más joven incluso que no lo sabe. Y no se habla de estas cosas. ¿Cómo comenzaron los sindicatos en Uruguay? Que eran los sindicatos autónomos, de por gremios en el Uruguay. Y habría que hacer unas audiciones. Yo tengo ganas de invitar a viejos compañeros que saben mucho más que yo de todo eso y empezar a explicar cuál fue la fundación de los sindicatos, cómo se formaron los sindicatos, incluso antes que se llamaran sindicatos. Incluso antes de que se llamaran sindicatos. Estoy hablando de los panaderos, de los plomeros, de los taxistas. ¿Está? Estoy hablando de eso, estoy hablando de la... Mira, te voy a contar una pequeña anécdota que me la contó Enrique Rodríguez, el senador comunista. Un día hablando, por eso yo también defiendo la CNT, y te decía lo que te decía antes, me decía, yo tuve la suerte, Botija me decía, en Europa, yo tuve la suerte de enfrentarme a dos grandes dirigentes obreros, con una gran conciencia de clase y con una gran capacidad de negociación. Ese se llamaba Gatti y el otro se llamaba Duarte. Y sentados en el Sportman fue donde resolvimos y pudimos liquidar para el otro día ir al plenario de la CNT y fundar la Convención Nacional de Trabajadores. Por eso te decía que es un estatuto extremadamente equilibrado y que hay que defenderlo a muerte, porque esa es la verdadera unidad de las dos grandes corrientes que fundaron el movimiento obrero en el Uruguay, la unidad del movimiento obrero en el Uruguay. Y es en ese sentido que, ni que hablar, vos nombraste a Tigre, ¿no? A Tigre. Sí, pero era lo que son, venimos de ahí. Yo vengo de ahí. Yo soy un Botija, era un Botija. Y ellos eran los... calzarnos. Nosotros lo que estamos haciendo muy modestamente es intentar calzarnos esa mochila, que es muy pesada, pero que estamos dispuestos a de alguna manera seguir cinchando, ¿no? De alguna forma, el estatuto es tan sabio que es la única posibilidad de la unidad. Y además, plantea para qué es la unidad. La unidad es para la lucha. La unidad es para avanzar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, no es para otra cosa. Entonces, nosotros entendemos que incluso en ese planteo estatutario tan sabio no hay lugar para los represores. Esto desde el principio es ideológico, porque además algunas declaraciones del sindicato policial mismo decían, no, porque nosotros somos un sindicato que defiende a sus afiliados, ¿no? Y no tiene opinión política ni ideología. Bueno, está. Nosotros somos defensores acérrimos de la independencia de clase. No le debemos nada a ningún partido. Ahora, ¿eso significa que no tengamos ideología? Por supuesto que no. ¿Que el movimiento obrero no esté profundamente cargado y teñido de ideología? Por supuesto que no. Entonces, el planteo ese de sindicato corporativo, amarillo, para decirlo llanamente, chao, no hay más. Solamente se limita a salario y condiciones de trabajo, es un planteo que justamente
desde la génesis de la CNT, pero además de las características históricas yo diría de todas las corrientes, hasta las más articuladoras del movimiento sindical uruguayo, no plantean eso. No, Eso lo plantean los sindicatos amarillos, los sindicatos propatronales de la dictadura, el modelo americano. pero estos burócratas, y yo me permito llamarlos burócratas, suavemente, se olvidan que los sindicatos amarillos en Uruguay, mira, el sindicato remolachero y cañero en Uruguay lo dirigía un tal Reyes. Se paseaba paseando en trenes en Estados Unidos. Te das cuenta, ¿no? Y era el delegado, figuraba ser el delegado de los remolacheros. Y fue combatido con todos los métodos de lucha y se los hizo pomada, porque la clase sabía qué clase de personas eran. ¿Tá? Entonces, esto lo digo yo porque lo viví en primera persona, ¿tá? Entonces, yo soy responsable de lo que digo. Entonces, y asumo lo que digo. Y esa es la realidad, forma parte de la realidad del movimiento obrero. Nadie habla que en los años 68, 69, el PCNT hizo una manifestación con un solo objetivo. Llenamos 18 de julio, se llenó 18 de julio en aquella época, con un solo objetivo. Pacheco renuncie a andate. O sea, un objetivo, pedía la renuncia al presidente de la República. Pedía la renuncia. Por otro lado, anteriormente se hizo otro gran paro, una gran huelga que duró muchísimo tiempo, que fue porque entró Sanguinetti a la TEN. Y fue entrar Sanguinetti a la TEN y un par de compañeros, un par de obreros se pararon arriba de los tornos y gritaron, si entra esta personaje acá a la fábrica, hay paro. Y se pararon todos los tornos. La respuesta fue un local patronal. Y la respuesta a ese local patronal fue el boicot a los productos TEN en todo el país. Venimos de esa CNT. Sí, claro. Eso era la CNT, eso era el movimiento obrero. Yo no voy a pretender que sea ni parecido porque las condiciones cambiaron. Pero lo que no se puede hacer es borrar la historia. Lo que yo te decía, Sergio, que sin hacer traslado mecánico, porque tampoco somos, viste que acá nos dijeron que éramos sesentistas, y ojalá fuéramos sesentistas, ojalá tuviéramos las condiciones y el contexto. Qué atrevido que son. ¿De dónde venís, Botica? Descubriste la pólvora vos, hay que decirse. Pero bueno, viste que nosotros, sin hacer traslado mecánico, nosotros entendemos que un conjunto de sindicatos, desde la coordinación de sindicatos lo entendemos así, hay otros compañeros que también lo entienden así, que no integran la coordinación y que son clasistas, que la vienen peleando como pueden. Entendemos que representamos una parte del movimiento obrero que nunca dejó de existir y que además mantuvo presencia histórica y hoy en día, bueno, es un tercio de los sindicatos de la mesa, le guste a quien le guste, le guste a quien le guste. Entonces, coyunturalmente, nos ha tocado a algunos compañeros estar en direcciones sindicales, son cuestiones coyunturales, las resuelven los trabajadores, que comparan programas, que votan a los mejores candidatos, a los que más le convencen en elecciones democráticas, en sindicatos que tienen asamblea, que tienen elecciones, no como algunos que hace 10, 15 años que no tienen asamblea. 22 años, ahora, por ejemplo, 22 años es banca privada. Bueno, sacó un comunicado el SWAT hoy que está muy bueno, lo recomiendo. Lo vi, que habla de que el representante de la UNOT votó a favor, ¿no? Hace 21 años que no hay Asamblea General de los Trabajadores del Transporte. Entonces, y salen por la prensa a dar clase de democracia obrera, a dar clase de que tenemos que ser tolerantes, que los trabajadores. Entonces nosotros decimos, está bien, si quieren reconsiderar el tema, evidentemente, la democracia obrera lo plantea. Nosotros planteamos reconsiderar el tema de la LUC 4 veces. Tuvimos los votos para reconsiderarlo, porque además nadie le vota, porque no tienen código tampoco, ¿viste? Está mal votar, no reconsiderar un tema. Nosotros no tenemos miedo al debate. Debatimos las veces que sea necesario, en las condiciones que sea. Que lo planteen y que vengan, y evidentemente harán todo el esfuerzo de mover el aparato, de alinear gente, de apretar gente, para tener los votos. Está bien. Ahora, la mesa pasada marcó un hecho político de los más relevantes, yo diría, de los últimos 15 años del movimiento obrero. Por el mensaje que se dio y por el contexto en el que se da ese mensaje. Estamos desplegando la lucha contra la LUC, que es una lucha esencialmente contra el proyecto, digamos que a modelo europeo cambia, de alguna manera, esto lo dice mucho un compañero, cambia libertad por seguridad, ¿no? Es decir, esta pata del ajuste galvaniza la represión, la vuelta de tuerca en lo que tiene que ver con el endurecimiento de las condiciones de vida de los más jodidos, pero además, en ese contexto que estamos dando esa pelea, estamos cuestionando
Los artículos que tienen que ver con el gatillo fácil, los que tienen que ver con la legítima defensa, los que tienen que ver con ampliar el criterio de defensa propia dentro de la propiedad privada. Un montón de cuestiones que tienen que ver sobre todo con una carga punitivista que va a caer sobre las espaldas de los hijos de los trabajadores, porque los que pueblan las cárceles son los hijos de los trabajadores, no son los hijos de los patrones. Y nuestros compañeros, nuestros hermanos de clase, nuestros barrios, están hacinados, pudriéndose en los campos de concentración, que son las cárceles de moderna y que son las cárceles históricamente. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que dar y creo que haber dado este mensaje, no solamente reconforta, nosotros no hacemos política para contar anécdotas y hablar de pequeños triunfos pasajeros, porque esto es un grano de arena en una playa, pero no deja de ser un mensaje de que hay cosas que, a pesar, como decías vos, de todo lo que pasó, del exterminio, de la tortura, de la cárcel, del exilio, de 1000 luchas, de 400.000 derrotas con las que se construye la historia del movimiento obrero, a pesar de todo lo que han hecho para matarla, siguen vivas. Y existen reservas, porque hubieron sindicatos que votaron por convicción, no votaron porque los mandó nadie. Entonces, eso tiene un valor desde el punto de vista subjetivo muy importante. Yo creo que es, de alguna manera, un episodio, no diría fundamental, pero sí relevante para lo que nosotros nos planteamos, que es la reconstrucción de un movimiento obrero, la reorientación del mismo a postulados que tengan que ver con la defensa de los intereses de clase, con la lucha, con la independencia de clase, con la autonomía, con un sindicalismo que lo que haga sea estar al servicio de las luchas populares. Y bueno, eso creo que, pase lo que pase, que lo metan de vuelta, que tengan los votos, no sé, pase lo que pase, lo hemos logrado, porque hemos instalado el debate. El debate está siendo capilar en la sociedad, está transitando por todos los lugares, la gente está opinando. Hacía muchísimo tiempo que no sea un debate de estas características. Lamentablemente las condiciones del debate han estado pautadas por los grandes medios, a los cuales no accedemos, y también por una suerte de circo mediático que no colabora en nada para que se comprenda cuál es la posición. Porque nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos, no, los policías no tienen derecho a sindicalizarse. Que se sindicalicen, perfecto. Ahora, no tienen que estar en la misma mesa en la que se resuelve la estrategia para la construcción de un nuevo, para la ruptura con el capital, para el avance contra la lógica y la estrategia de las patronales y los gobiernos reaccionarios, porque representan en sí mismos parte del aparato represivo del Estado. Entonces, no tenés forma. Juancito, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá presente en Resistiendo la Pandemia, y nos vamos a volver a ver y vamos a tratar en algún momento de poder hacer una linda polémica por Zoom con diferentes compañeros, con diferentes maneras de pensar y de ver. Te agradezco muchísimo tu presencia, realmente. Sergio, el agradecido soy yo, y un gusto haber charlado este rato, y a las órdenes para charlar cuando sea necesario. Y bueno, capaz que para cerrar, disfrutar este momento desde el punto de vista de la perspectiva que abre, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos en víspera de un congreso, hay posibilidades reales, esto es una opinión muy personal, pero hay posibilidades reales de avanzar en un montón de planos, y sobre todo marcar una cosa para la gente que escucha, ¿no? O sea, para nosotros que este tema sea el principal de la agenda hoy, es una vergüenza, porque deberíamos estar discutiendo cómo combatimos la desocupación, cómo defendemos los puestos de trabajo, cómo le conseguimos la renta básica a la gente que no tiene ni para comer, todas esas cosas. Y bueno, estamos debatiendo esto, pero no lo elegimos nosotros. Nosotros lo que hicimos fue hacer lo que había que hacer. Ir y decir, esto no corre más, hay que resolver sobre este tema. No quiere decir que este tema se convierta en el principal de la agenda, porque no lo es. Exacto. Porque es un tema secundario, que es más, la gente va a seguir sin comer con la policía dentro del PCNT o con la policía afuera, y eso es lo que nos debe desvelar. Así que te agradezco la invitación, y bueno, arriba los que luchan, como siempre. Arriba los que luchan y no transan. Salud, compañero. Salud, compa.